preciosa. Pero esta foto preciosa, el color de la tapa rosada, que dijera maternidad y mi apellido fuera Videla, me salvó la vida. Porque cuando se hizo la quema de los libros, la famosa quema de los libros en la dictadura, me cuenta gente que estaba ahí que miraron la tapa y lo dejaron, porque los militares no toleraron la teta al aire, seguramente, la tapa rosada y que dijera Videla, y no lo abrieron. Si lo abrieron, yo no les estaría conversando en este momento, seguramente sería nada más que un recuerdo. Pero este libro ha sido eje en mi vida, porque ha sido la presentación que me ha llevado por el mundo, por todos los lugares donde estuve. Yo llegaba a un lugar y a mí ya me conocían, porque habían leído el libro, pero yo no los conocía. Entonces fueron encuentros y desencuentros en todos los lugares donde estuve, sobre todo en España, que trabajó muchísimo, y en todos los países latinoamericanos. He tenido momentos preciosos, como la primera vez que llegué a Cuba, en el año 84, representando a la Universidad de Buenos Aires, porque en ese momento yo estaba docente de prevención, y me llevaron a recorrer los establecimientos de Cuba, y cuando llegué a la maternidad salió una chica y me dijo, mirá tu libro, estaba mi libro todo subrayado, y lo trabajaba en ese hospital cubano, y yo no tenía la más mínima idea. El libro lo había llevado Mary Langer, obviamente, y esa emoción fue muy fuerte. Toda mi vida ha estado cargada de esas emociones, donde Mary Langer me abrió la puerta de muchos lugares. Cuando le preguntaban por qué ella escribió Maternidad y Sexo, si sabía de psicoprofilaxis obstétrica, decía, eso no sirve para nada, decía ella. Tenía razón de lo que decía, porque su cuestionamiento era eso, que tanto ejercicio y tanta respiración, si el contexto y la situación del sistema de salud era el que era, no servía de nada. Pero cuando le preguntaban, decía, yo de psicoprofilaxis no sé, es Mirta Videla. Entonces me abrió las puertas en muchos países donde yo llegué por la puerta que ella me abrió, lo cual me honró, y por eso muchos de los libros la menciono. Ella le hizo el prólogo a este libro, y Florencia Oscardó. Pero no solo le hicieron el prólogo, sino que leyeron todo lo que yo había escrito y me corrigieron todo. Por ahí tengo guardados los manuscritos a mano, hechos por los dos, que es un tesoro, donde Escardó me decía cosas geniales, geniales que en ese momento no habían sexólogos en el país, en los años 60, y él yo creo que fue el primer sexólogo de este país, realmente. Él me dio toda la bibliografía francesa, que aquí no es conocida hasta hoy, porque nosotros, no, para los sexólogos argentinos, se guiaron por los libros norteamericanos. Cuando vino Roberto Gindín y Laura Caldiz, trajeron el modelo norteamericano, desconocían todo lo que estaba pasando en Francia en ese momento. Escardó me enseñó las cosas básicas de la sexualidad relacionadas con la psicología perinatal, como por ejemplo, por qué tenía que existir la pelela para el control de esfínter en los chicos, porque el chico se sentaba en la pelela, se abría de piernas y sus genitales quedaban expuestos a que se pudiera tocar, y la nena que pudiera abrir las piernitas, que siempre estaba con las piernitas cruzadas. Fue la base que él me enseñó para empezar a defender el tema de la episiotomía, que ha sido tan discutido y tan machacado. Después tuve una aliada maravillosa, que fue Raquel Soifer, compañera de muchos trabajos de todo esto, que también era paciente de Mary Langer. Las dos éramos hijas de Mary Langer. Yo tengo unos hermanos célebres que nos analizábamos al mismo tiempo con Mary Langer. Raquel Soifer, Eduardo Pavlovsky, Tato Pavlovsky, Hernán Kesselman, Armando Bouleo y Luis Frislesky, creadores de, si ustedes han leído los libros de psicodrama, sabrán quiénes son estos pensadores argentinos. Por lo tanto, tenía una familia honorable, realmente, de la cual me siento muy orgullosa y que he compartido varios trabajos con ellos en distintos momentos de mi vida. Bueno, esto sirve para empezar a hablar. Cuando vino la dictadura, yo no tenía terror de escribir, no quería escribir más, porque el escribir era un documento escrito de una manera de pensar. Mucha gente que usó mis libros o que usó cosas que yo había escrito fueron amenazados y se fueron del país. Y a mí me cabía un dolor y una culpa muy grande. Yo cerré la boca, no dije más que había escrito Maternidad, Mito y Realidad, que es el resultado del hospital donde yo trabajé, el primer hospital donde trabajé. Y cuando llegué a España en el 77 me pasó una cosa curiosa. Llamaron por teléfono a la casa de una amiga donde yo estaba residiendo y preguntaron, ¿usted es Mirta Videla la que escribió Maternidad, Mito y Realidad? No, dije, yo no escribí nada. Me negué como Judas de mi libro, no quise saber nada, tenía terror. Y un día me llamó un señor, me dijo, mire, usted no me conoce, yo vivo en Sevilla, estamos exilados con mi mujer y nos gustaría saber si usted que ha escrito este libro, dale con el libro, decía yo, porque las feministas lo habían fotocopiado y lo usaban casi como baluarte. Esto, yo siempre digo en joda que tenían el libro de Mirta Videla y un frasco con los fetos de los abortos para defender el derecho al aborto cuando recién había muerto Franco en España. Qué momento realmente. Este señor me llamó
y me dijo, mi mujer es actriz y le gustaría saber si usted puede trabajar con algunas psicólogas que tienen grupo con ella. Y le digo, ¿su mujer cómo se llama? Y era la mujer de Norma Leandro, y realmente el esposo de Norma Leandro. Norma Leandro me abrió la puerta en España y a partir de ahí yo empecé a trabajar en España. Estos son los hilos rojos del destino, no son porque sí, ni son azar, ni son casualidades, que uno va entendiendo después cómo se van enhebrando y uniendo en lo que uno va haciendo en la vida. Cuando yo volví de España tenía miedo de escribir, no quería escribir más, tenía artículos sueltos. Y entonces Miguel Coan, que es el director de actualidad psicológica, que ustedes lo deben conocer, se sentó al lado mío y me dijo, escribí y yo te acompaño, escribí alguna cosa suave, desideologizada, que no se hable de política. Le dije, bueno, voy a hablar de las tetas, voy a hablar de la lactancia. Total, todo el mundo está de acuerdo con la lactancia, nadie va a decir que soy subversiva porque hablo de la lactancia. Y escribí este librito con una compañera psicóloga de Brasil, que es la pionera de psicología perinatal, que es María Teresa Maldonado, que ha escrito, bueno, triple el número de libros de lo que yo he escrito y la quiero, la admiro mucho. Y escribimos este librito. ¿Por qué es importante? La editorial era de Miguel Coan y se llamaba Interdisciplina, Ciencia y Difusión. Era importante porque hasta ahora los manuales que existían de lactancia en Argentina eran traducciones de manuales norteamericanos que normatizaban todo, lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Lo mismo que era la preparación para el parto. La preparación para el parto, un modelo conductista, reflexológico, que le enseñaba a la mujer que si se paraba así, respiraba así, se movía así, no le iba a doler, no iba a sentir nada. Mentira criolla, nada de eso es verdad, porque el parto es un hecho subjetivo de cada mujer y no hay modelos para adaptarla ni para encajarla. El parto es un comportamiento, y esto lo decía Blecher claramente, por lo tanto yo no puedo pretender que el comportamiento yo lo modifique si respiro así, si respiro asado, si hago tal cosa. Podrá producir un cierto alivio, pero eso no cambia el parto, que es un comportamiento humano en el cual se separa un ser humano del otro. Y la calidad, la cualidad y el estilo de esa separación es absolutamente subjetivo a esa mujer y a ese feto gestado. Por lo tanto, es muy poco lo que se puede hacer con esos modelos antiguos de querer modelarle a la mujer como si fuera todo modelable. La mujer era una maleducada y nosotros los educados que la íbamos a educar cómo ser madre, cómo parir, cómo lactar. El cómo venía de arriba siempre. Pero el cómo uno lo modifica cuando va pensando, entendiendo que el cómo tiene que ver con escuchar a cada mujer, ver qué siente, cómo es su vida, cómo es su sexualidad, qué deseos están puestos en este niño, si hay pareja o no hay, qué tipo de maternidad afronta. Todo esto, si uno no conoce eso, no hace nada en psicología perinatal. Se miente a sí misma si cree que uno es hacedor de bienestar. Cuando todos se tienen la boca diciendo parto humanizado, parto sin violencia, el parto de cada una es lo que vale. ¿Qué parto humanizado? ¿Cuándo dejó de ser humano el parto? Siempre fue humano. ¿Lo humanizamos nosotros? No, por favor. El asunto es respetar lo que cada mujer puede, no lo que nosotros pensamos que debe hacer. A mí esto no me lo enseñó ningún psicólogo, me lo enseñó otro de mis maestros que he amado y adorado, que es Paulo Freire. Cuando yo leí la obra de Paulo Freire en educación, prohibida en nuestras universidades, aún hoy poco utilizada en nuestras universidades, en la Academia de Psicología, y cuando uno lee lo que es la concientización y la educación para la libertad, se da cuenta lo que él dice, algo que cuando se trata de educación, no es verdad que nadie nos sabe absolutamente nada sobre algo, si es un ser humano. Yo lo apliqué al nacimiento. Si se trata del nacimiento y del parto, no es verdad que una mujer no sabe absolutamente nada si ella ha nacido y ha sido parida y ha sido lactada y ha sido gestada. Algo ha inscrito en ella realmente que tiene que ver y ponerse en primer plano cuando ella va a ser madre. Entonces hay que saber escuchar, leer lo que sintió, decodificar lo que expresa, los sentimientos. Pero esto no nos enseñaron a hacer en las academias de psicología. Y la mayoría de los entrenadores de psicología perinatal, la gran mayoría, no todos por suerte, tratan de entrenar a una mujer con ese modelo al que tiene que aspirar. Entonces, tiene que ser humanizado, ecológico, en agua, sin agua, con el marido, sin el marido. Ella es lo que importa. Esa mujer, ese ser humano con sus potencialidades. Y aprender a leer y a escuchar lo que esa mujer puede es lo que más nos cuesta, porque nos ha enseñado a ser reguladores y modeladores de ese comportamiento. Es como estas contradicciones tan grandes que existen entre que uno aprende mucho psicoanálisis y se da cuenta que el psicoanálisis enseña a poner a flor de piel aquello que está reprimido y guardado.
pero en realidad cuando uno trata de modelar a la mujer como uno cree que tiene que parir, hace exactamente al revés, exactamente al revés. Entonces estas contradicciones ideológicas es que a mí por lo menos me ha llevado a pensar mucho mi manera de trabajar, que la he ido transformando a lo largo de los años. Yo me recibí a los 22 años y tenía un profesor en la facultad que se llamaba Mauricio Nobel, que era profesor de psicohigiene en la facultad, y yo como era una persona de muy bajos recursos, pedí la beca para estudiantes de bajos recursos, me la dieron y pude estudiar con esa beca a los 5 años de facultad. Pero como tenía la beca, tenía obligaciones inherentes a la beca. Tenía que tener promedio de más de 8 y dar todos los exámenes en la primera llamada. Entonces era la única estúpida que iba a los teóricos sola, cuando nadie iba a los teóricos, todos iban a los prácticos. Pero eso me dio ventaja. El ser estúpida, lo digo en broma, por supuesto, tengo sus ventajas. Y es que yo escuchaba la versión de cada profesor. Y como era pobre como una rata y estudiaba con la beca y no tenía guita para los libros, y los libros en ese momento eran en ingreso francés y había que traducirlo, repetía lo que decía el docente. Hacía apuntes todo el tiempo. Y en el centro de estudiantes había una maquinita vieja de esas Olivetti chiquititas. Entonces yo pasaba con 2 dedos, no sabía escribir todo, y me hacía los apuntes. Me presentaba a la primera llamada con lo que los profesores habían dicho. Entonces, por eso tengo en psicología un promedio de casi 10, que no llegó a ser 10 porque en psicomatemática me mataron, las matemáticas, se me bajó el promedio, porque daba en la primera llamada realmente y establecí una relación de mucho contacto con los docentes. Yo tuve un cuerpo docente maravilloso. Yo le digo ahora a la gente de psicología, yo no soy egresada de la Facultad de Psicología de La Plata, yo soy egresada de la Facultad de Humanidades de La Plata, que era otra facultad, que no tenía nada que ver con esta de este momento. En este momento, y discúlpenme el que se siente resentido, yo siento que mi facultad, que acaban de entrar 3.000 alumnos, es una fábrica de hacer psicoanalistas o psicoterapeutas. Lo demás está tan excluido, tan poco considerado realmente, que cuando la realidad les demanda a los colegas que se reciben otro tipo de acción, no saben qué hacer realmente. Les es muy difícil afrontar esas situaciones. Y esto es lo que nos pasó a nosotros. Yo aprendí sociología con un profesor nada menos que Gino Germani. Gino Germani fue mi profesor el italiano, que era exilado de la dictadura italiana, de Mussolini. Aprendí las otras materias con exilados de la Guerra Civil Española. Entonces, nos enseñaron primero ideología y después psicología. Y eso para mí fue muy importante, muy importante. A veces me he peleado con algunos colegas que dicen, los psicólogos no tenemos ideología. Macana, que no tenemos ideología, destilamos ideología todo. Donde se han formado muchos de los políticos en las facultades nuestras, en la universidad, y sigue siendo así. Yo he tenido aventuras casi de formación, como decirle que los sábados que iba a una clase en la facultad, lo veíamos llegar en su auto con su secretario, Alfredo Palacio, que iba a dar clase a la Facultad de Derecho. Entonces nos sentábamos en la escalera de la calle 6, las chicas, porque Palacio nos decía unos piropos maravillosos, a cada uno algo distinto, entonces nos regodeábamos viendo subir. Yo subía después y escuchaba las clases de Alfredo Palacio y también las de Silvio Frondizi. Para mí fue un aprendizaje ideológico, que no tenía nada que ver con la psicología, pero era otra facultad, no es la de ahora. No digo que la antes sea mejor y está peor, fue diferente. Yo no me he formado como se forman ahora los chicos, me he formado de otra manera. Y por eso es que esa primera promoción que empezamos 500 y nos recibimos 24, miren el colador que fue impresionante, realmente, tuvimos otra formación y otra manera de mirar la psicología. Yo me fui después de la facultad, no tuve nada que ver, volví años más tarde porque me pidieron ocupar el rol de adjunta en psicología forense, porque yo venía de ser perito de la corte y una experiencia de mucho tiempo, y tuve 3 años nada más, pero no aguanté realmente, no sirvo para estar en las estructuras académicas formales, y soy demasiado suelta para decirle a un ex decano de psicología, demasiado anarquista, me dijo, para poder estar en mentira. Yo se lo tomé en broma, porque en realidad ser libre no significa ser anarquista, sino querer mirar las cosas de otra manera.